bien, ¿qué se considera un trastorno relacionado a las sustancias o a los trastornos adictivos? Los trastornos de sustancias implican un patrón patológico en el comportamiento de los pacientes que continúan utilizando sustancias, pasando de experimentarlas con problemas significativos por el uso de las mismas. También puede haber manifestaciones fisiológicas, incluyendo cambios en el encéfalo, en el circuito del encéfalo. Las sustancias que intervienen son típicamente alrededor de 10 clases de fármacos que físicamente causan los trastornos relacionados con las sustancias o el abuso de las mismas, y estas sustancias activan directamente el sistema de recompensa del encéfalo y por tanto producen una sensación de placer. La activación puede ser tan intensa que los pacientes anhelan demasiado la sustancia y por eso es que desencadenan el hacerlo constantemente. Dentro de su etiología se habla que en general estas personas con trastornos de uso de sustancias progresan por el consumo ocasional o al consumo intenso de sustancias médicas, ya sean prescritas o ilegales, y es una progresión compleja donde se encuentra el entorno de droga, usuario y ambiente. También dentro de la etiología tenemos dos factores, como son los factores de los fármacos y los factores ambientales. Dentro de los fármacos, los medicamentos de las 10 clases varían la probabilidad de tener o causar un trastorno por el abuso de sustancias, y la probabilidad se denomina susceptibilidad de la adicción. La susceptibilidad de la adicción depende de la combinación de los factores, de la vía de administración, la velocidad de que el fármaco actúa, el tiempo de la aparición del efecto y la capacidad de inducir síntomas de tolerancia o abstinencia. Y dentro de los factores ambientales tenemos que son muy importantes en el inicio y el mantenimiento del consumo de sustancias, porque puede desencadenarse por la observación de las personas con las que se rodea, padres, hermanos mayores, parejas, entre otros. Y el verse tan sumergido en esto puede aumentar el riesgo de que la gente empiece a usar este tipo de sustancias, porque las relaciones son una influencia poderosa entre los adolescentes y adultos. Dentro de su epidemiología se habla que en la población general, entre los 15 y 64 años de edad, las drogas legales presentan mayor prevalencia de consumo. Dentro de los trastornos de uso de sustancias, tanto lo que es el cigarrillo como el alcohol son de las tasas más elevadas de este trastorno, y drogas ilegales como el cannabis, la heroína u otros opiáceos también prevalecen el consumo en la baja población general, pero igual son desencadenantes del trastorno. Dentro de los criterios diagnósticos tenemos que se basan por la identificación de un patrón patológico dentro del comportamiento que usan los pacientes y continúan utilizando sustancias a pesar de atravesar ya por problemas significativos con las relaciones de su uso. Se mencionan 11 criterios divididos en 4 categorías que vamos a explicar a continuación. Como 1, es el trastorno sobre el control del uso, en donde la persona toma la sustancia en cantidades mayores o por más tiempo previsto inicialmente. La persona desea detener o reducir el uso de la sustancia. La persona pasa tiempo considerable en obtener, usar y recompensar los efectos de la sustancia. La persona tiene un deseo intenso de utilizar la sustancia. Dentro del deterioro social tenemos que la persona no cumple con las obligaciones en el trabajo, escuela u hogar. La persona continúa consumiendo la sustancia a pesar de que le causa o le empeora los problemas sociales o interpersonales. Tercero, la persona abandona o reduce su actividad social, ocupacional o recreativa solo por el uso de la sustancia. El uso riesgoso clasifica que la persona utiliza en situaciones físicamente peligrosas, como conducir dentro de sustancias. La persona continúa consumiendo la sustancia a pesar de que sabe que le está produciendo un problema. Y dentro de los síntomas farmacológicos tenemos de que la tolerancia, en donde la persona necesita aumentar de manera progresiva el fármaco o sustancia que está consumiendo, y la abstinencia son los efectos físicos
indeseables por no consumir esta sustancia. Las personas con 2 o más de estos criterios en un periodo de 12 meses considera que tiene un trastorno por el abuso de sustancias. La gravedad del trastorno se determina por el número de síntomas, puede ser leve si percata de 2 a 3 criterios, moderada si posee de 4 a 5 criterios o grave si tiene más de 6 criterios. Para su tratamiento tenemos la desintoxicación aguda, rehabilitación, prevención y tratamiento de la abstinencia, mantenimiento de la abstinencia, terapia cognitivo-conductual, asesoramiento y apoyo. Y bueno, la mejor opción de estas es la rehabilitación, internarse en un sitio especificado para este tipo de trastorno, y el pronóstico es bueno siempre y cuando, como lo he reiterado en numerosas veces ya, si el paciente decide y acepta hacer un cambio en el estilo de su vida. ¿Cuáles son los factores neurocognitivos? El DSM-5 ha modificado sustancialmente los criterios de que se tenían como un trastorno neurocognitivo. Estos ya consideran y constituyen estadios preclínicos y un estado patológico de predemencia y el estilo del deterioro cognitivo de Petersen. El deterioro cognitivo ligero se define como un estado transicional entre los cambios cognitivos del envejecimiento normal y la demencia muy temprana. Volviendo al DSM-5, para estos trastornos se dividen en 3 categorías, las cuales son el delirium, el trastorno neurocognitivo menor y el trastorno neurocognitivo mayor. Dentro de los dominios sintomáticos estudiados para el diagnóstico se estudia lo que es la atención, la función ejecutiva, el aprendizaje, la memoria, el lenguaje, las funciones visoperceptivas, las visioconstructivas y la cognición social. Dentro de su etiología, estas funciones cognitivas se pueden manifestar de diferentes modos y la persona puede presentar uno o varios síntomas, fallas ante estos signos. Fallos de memoria y olvido, comportamiento social inadecuado, distorsiones perceptivas de la realidad, falta de higiene, acumulación de objetos. Por ende, es un trastorno que se da ya cuando se llega a cierta edad o en la mayoría de edad o a la adultez tardía. Dentro de su epidemiología se habla que la demencia constituye una de las patologías de mayor impacto en la población, siendo altamente un problema de salud pública. El 7.1% de las personas de 60 años presenta un deterioro cognitivo y también influye en riesgos como el bajo nivel educacional, el tabaquismo, la inactividad física, la depresión, la diabetes mellitus y la obesidad. Los criterios propuestos diagnósticos para el trastorno neurocognitivo menor se tiene la evidencia del declive cognitivo modesto desde un nivel previo del desempeño, la preocupación del individuo de acuerdo al declive de estas funciones cognitivas, un declive del desempeño neuropsicológico y un déficit cognitivo insuficiente para interferir en la independencia. También se consideran los déficits cognitivos que no ocurren exclusivamente en el contexto del delirio y los déficits cognitivos que no son atribuibles a la forma primaria, a la presencia de los trastornos mentales, como puede ser un trastorno depresivo mayor o esquizofrenia. Los criterios propuestos en el DSM-5 para un trastorno neurocognitivo mayor, tenemos la evidencia de un declive cognitivo sustancial o desde un nivel previo mayor, un declive del desempeño neurofisiológico que implica el desempeño de los test o rangos de 2 o más desviaciones estándares por debajo de lo esperado, déficits cognitivos insuficientes para interferir en la independencia que requieren ayuda a las actividades físicas de otras personas, déficits no cognitivos que ocurren solo en el contexto del delirio y los déficits cognitivos que no son atribuibles a la forma de los trastornos mentales, como lo es también el trastorno de la depresión o de la esquizofrenia. Para su tratamiento o para los tratamientos de los trastornos neurocognitivos se encuentra conformado un conjunto de procedimientos y técnicas para alcanzar el máximo rendimiento cognitivo y mejorar su función a través de nuevos aprendizajes y habilidades de los déficits, disminuyendo de manera mínima el impacto de las actividades negativas en las actividades cotidianas.
de este trabajo, el psicólogo busca cumplir la restauración de la función alterada y la compensación de la función alterada. Mediante abordajes como el entrenamiento en actividades específicas, entrenamiento metacognitivo, uso de ayudas externas, modificación del entorno, acomodación de su patología, y tiene un pronóstico no muy positivo, porque pues al ser un trastorno ya de la edad, el paciente puede recaer, puede sentirse mejor o puede trabajar en sí mismo, pero ya, como lo decía, depende netamente del paciente y de las actividades adecuadas que se propaguen o se utilicen para la mejoría del mismo. Ahora bien, ¿cuáles son los trastornos de la personalidad? Existen 10 tipos de los trastornos de la personalidad, en donde cada uno de los tiene problemas específicos que afectan la autoimagen y los patrones de respuestas ante las situaciones de estrés. Se caracterizan como los factores del pensamiento, percepción, reacción y relación duraderas repetitivas que provocan una angustia importante en la personalidad. Su etiología resulta de entre la interacción de los genes y el ambiente, es decir, algunas personas nacen con la tendencia genética a padecer un trastorno de personalidad y esta tendencia disminuye o aumenta con los factores ambientales. Generalmente, los genes y el ambiente contribuyen aproximadamente igual por el desarrollo de la personalidad. Los trastornos de la personalidad suelen aparecer al final de la adolescencia y a principios de la edad adulta y pueden aparecer también antes en la infancia. Su duración es muy variable y algunos trastornos de la personalidad, como el ser antisocial o una personalidad límite, tienden a disminuir o a resolverse a medida que las personas envejecen. Pero otros, como el obsesivo compulsivo o la personalidad esquizofrénica, tienen menos probabilidades de hacerlo. Muchas de las personas con trastornos de la personalidad también presentan uno u otro de estos trastornos, como lo son los trastornos de ansiedad, trastorno depresivo, trastorno bipolar, trastornos por consumo de sustancias o trastornos de la alimentación y de la ingesta. Alrededor del 10% de la población sufre un trastorno de personalidad. Estos trastornos suelen afectar de igual manera a hombres y a mujeres, y si bien algunos de los trastornos de personalidad afectan más a un sexo que al otro. Por lo menos el trastorno antisocial es 6 veces más frecuente en hombres que en mujeres. ¿Cuáles son los criterios? Los síntomas difieren dependiendo del tipo del trastorno de personalidad que presente el paciente, pero en general los pacientes presentan ya dificultades para relacionarse con los demás y manejar el estrés. Los tipos de trastornos de personalidad, entre los tipos de trastornos de personalidad tenemos el grupo A, que es el que se caracteriza por parecer extraño o excéntrico. De los siguientes trastornos de personalidad, cada uno posee características distintivas. 1. Tenemos el paranoide, que es la desconfianza y recelo; la personalidad esquizoide, que es falta de interés por los demás; la personalidad esquizotípica, que es ideas y comportamientos extraños y excéntricos; y el grupo B se caracteriza por parecer dramático, sensible o errático. Entre estas personalidades tenemos la personalidad antisocial, que es la irresponsabilidad social o despreocupación por los demás; la límite, que son los problemas para estar solos por miedo al abandono, problemas del controlar las emociones; o el narcisista, que es una autoestima tan frágil que posee la necesidad de ser admirado por una versión exagerada de su propia valía. Dentro del grupo C son los ansiosos y temerosos, y tenemos las personalidades de evitación, que es la que evita el contacto interpersonal por miedo al rechazo; la dependiente, que se busca la sumisión o la dependencia debido a una necesidad de recibir un cuidado; y la personalidad obsesiva compulsiva, que es el perfeccionismo, la rigidez y la obstinación. Para el tratamiento se sugiere la psicoterapia, en donde un especialista terapeuta importante debe tener una experiencia adecuada que no juzgue y le permita al paciente ser capaz de entender su imagen, su valor, y estos trastornos se pueden tratar con psicoterapia o terapia tanto individual como en grupos. Es más propicia que la terapia sea eficaz cuando las personas afectadas buscan el tratamiento y se motivan a cambiar, lo cual indicará un buen pronóstico en la recuperación del trastorno del paciente.
Dentro de los trastornos parafílicos se conocen como fantasías recurrentes e intensas de excitación sexual, pulsiones o comportamientos angustiosos, incapacitantes y que involucran objetos inanimados, niños o adultos sin consentimiento o sufrimiento y la humillación de uno mismo. Los tipos de parafilia tenemos o se consideran el fetichismo, la pedofilia, que es un delito, la necrofilia, el parcialismo, la zoofilia, la coprofilia, el voyeurismo, el masoquismo sexual, el sadismo sexual, el fetichismo transvestista, el froteurismo, el clismafilia, la urofilia, la clastomanía, la hipnofilia, la misofilia, la pictofilia, la pietofilia, la pornofilia, la transexofilia y el triolismo. Dentro de la etiología del trastorno, no existe una causa demostrada que cuente con el origen o que origine una parafilia. Se puede decir que la mayor prevención para que estas causen es la educación sexual adecuada y saludable a lo largo del desarrollo del niño. Se entiende que las mismas se derivan de la atmósfera familiar, social o inadecuada que desarrolla al niño, como el mal manejo por parte de los padres o cuidadores en su infancia, los juegos sexuales, la represión o las prohibiciones estrictas, y en las parafilias no interviene lo que se considera la herencia ni tampoco una conducta aprendida por imitación, pero pueden ser represiones irracionales que desencadenan gran influencia en las mismas. Los patrones de la excitación sexual no convencionales en las parafilias se consideran trastornos patológicos solo cuando ambas características se aplican, como que son intensas y persistentes, provocan una angustia o en el deterioro significativo de las áreas sociales y laborales, y con el gran potencial de dañar a otros. Dentro de su etiología, la mayoría de personas con parafilia son hombres y muchos tienen uno o más tipos de una parafilia. Pueden tener varios tipos de parafilia. Algunos de ellos también pueden presentar un trastorno grave de personalidad, como un trastorno antisocial de la personalidad o trastorno narcisista de la personalidad. Y como ya lo mencionaba, algunos trastornos como la pedofilia son un delito. Dentro de los criterios diagnósticos del DSM-5, el término parafilia se denota por cualquier interés sexual intenso y persistente, distinto del interés sexual, por estimulación de los genitales o caricias preliminares de las relaciones humanas consentidas con parejas físicamente maduras. Un trastorno parafílico es un malestar o deterioro en el individuo cuya satisfacción le conlleva un prejuicio social, personal, que pone en riesgo a los demás. Para que se considere una parafilia, un trastorno de la parafilia, se considera dos criterios, el A y el B. Dentro del criterio A se especifica la naturaleza cualitativa, es decir, el malestar y el daño del deterioro a los terceros. Dentro de su tratamiento, esto ha evolucionado con el paso de los años y con la investigación científica, disponiendo en la actualidad fármacos inhibidores de lo que lo desencadena. Los médicos usan muchos acetatos de medroxiprogesterona, ciproperona, inhibidores selectivos de la recapacitación de serotonina, entre otros. Con todo esto se sugiere que tanto el tratamiento psicológico como el tratamiento farmacológico son la mejor intervención para el paciente, siempre teniendo en cuenta la necesidad de llevar a cabo intervenciones flexibles que puedan acomodarse al perfil de cada persona. Dentro de su pronóstico, las parafilias no se curan. Son consistentes en una condición de la personalidad y son acompañadas a lo largo de la vida del individuo. Por tanto, el objetivo del tratamiento consiste en prevenir el delito en los casos que así se requiera. Y en segundo lugar, buscar qué compensa la compensación sexual del impulso sexual alterado. Y la misma terapia busca disminuir las conductas que son reprobables que integran a la parafilia en el momento en que aquella conducta sexual se vuelve inadecuada. La mente no domina el cuerpo, sino que se convierte en tu cuerpo. Cuerpo y mente son una sola cosa. Candace Pert. Muchas gracias.
Y esta ha sido la ponencia de hoy.